El Sonic Amateur Game Expo, o mejor conocido como SAGE, es uno de los mayores eventos en materia de fangames, sobre todo del erizo azul. Con los años se ha ido diversificando, y ahora engloba también juegos hechos por fans de otras franquicias, así como también juegos indies, homebrews, ROM hacks o mods para diversos títulos. Ya ha comenzado la edición 2025, y a la hora de hacer este video está en pleno desarrollo. Así que hoy veremos lo mejor que se ha presentado en dicho evento, según mi opinión. Por lo que vamos a empezar, que esto va para largo. Sin más preámbulo, comenzamos. Para esta ocasión, los organizadores decidieron agrupar los juegos en 6 principales categorías: nuevos juegos, juegos que regresan, fangames, indies, mods y frameworks. Haremos algo parecido, aunque nos concentraremos en juegos hechos por fans e indies. Al ser un evento centrado principalmente en Sonic, empezamos con la mascota de Sega en su vertiente 3D. Vimos Sonic Island, que me recuerda bastante a Sonic Frontier debido a que es de mundo abierto. Seguimos con Sonic Daybreak, el cual tiene una pinta estupenda, siguiendo una línea parecida al Sonic GT. Uno muy curioso es el Sonic Morphland Blast Legacy, que es un ROM hack del Mario 64 con el erizo como protagonista, que vuelve ahora más avanzado. Otro que también se ve cada vez mejor es la conversión del Sonic Unleashed para la 3DS, algo muy meritorio. De igual manera, la conversión para PC del Sonic and the Secret Ring, el Project Ignition, luce bastante espectacular. Pasamos ahora al lado 2D, que hay cosas muy interesantes. Empezamos con Sonic Definitive, que combina la mecánica boss con eventos QuickTime y cinemáticas. Luego le sigue Sonic Escape, algo parecido al anterior, aunque con personajes invitados como Hatsune Miku. Sonic Tamechi vuelve con más contenido, el cual ya estuvo por el canal. No podía faltar uno de los más esperados del evento, Sonic Rush Rerun, el remaster del clásico del DS con gráficos HD. Otro que regresa es el Sonic Color Remastered, la versión 2D del juego de Wii. Trio Triado también se lució, que es básicamente un Sonic con personajes de otro color y skin. Ahora presento lo que fue una de las sorpresas más agradables, el remake del legendario fangame Sonic Before the Sequel, ahora con la coletilla 26, que luce grandioso. Otro que me llamó la atención fue el Sonic Saga, un RPG para la Game Boy Color con combates estilo Pokémon. Una propuesta llamativa es Sonic Speed Fresh, que utiliza los modelos de Sonic the Fighters para los personajes. Se mostró el Sonic Adventure Advance, que sería el título de la Dreamcast al estilo de los Sonic salidos en Game Boy Advance, valga la redundancia. Sonic Paradox Mania es otro fangame que recuerda la época de los 32 bits por su estilo gráfico. También volvió Sonic Continuity Distortion, que ya pasó por el canal, al igual que el Sonic Eternal. Otro fangame de Sonic que destacó por su original propuesta es Sonic Unleashed, que como su nombre lo indica, consiste en ir siempre hacia arriba. A su vez, se presentaron varios fighting games de Sonic, pero sin duda el que me dejó loco fue Sonic Breaking Point, cuyos combates recuerdan mucho a la serie Super Mario Bros. Z. Ahora hablemos de los fangames de otras franquicias, que más me llamaron la atención. Comenzamos con Mega Man X o Mega Blaster, un juego 1 vs 1 del Bombardero Azul. La otra saga olvidada de Sega, Nights, tuvo doble presencia, con Nights into Unreal y Nights Moonlight Dreams. Un viejo conocido del canal, como es Megamech, regresa con más niveles, al igual que el remake de Mega Man X. Soy un apasionado del Picross, y este juego me hizo ilusión. Mario Picross Deluxe, horas de diversión aseguradas. Super Mario también estuvo representado, con títulos como Super Mario Star Scramble Jam, una remasterización de 4 juegos Flash. También el Super Mario Bros. Movie Remastered, que como su nombre lo indica es una versión de la película vuelta a título 2D tradicional. Yoshi Dance Kawaii, el cual recuerda al juego de combates por turno de los gusanos Wars. Otro muy atractivo es el remake del Super Mario Land 2, porque además incluye una aventura nueva con Wario. Kirby también hizo acto de aparición con un simpático juego de pesca. Y hasta aquí los fangames. Pasemos ahora a los juegos indies más destacados en mi opinión, muchos de ellos fuertemente influenciados por Sonic y Pizza Tower.
Primero regresan dos sendos juegos de plataformas que ya pasaron por el canal, Aven Neon y Soda Powered Penguin. Los shoot'em-ups o matamarcianos estuvieron bien representados, con Metal Crisis de corte tradicional, Potato Strike protagonizado por una nave patata y Art Strike ambientado en obras de arte. Uno muy destacado fue el Run and Gun Disaster Art, con una estética muy peculiar y mecánicas al estilo Alien Survey. De igual forma hace acto de presencia Rolling Rascal, del mismo creador del Sonic GT. Thunder Edge es una mezcla entre Mega Man y Sonic que luce bastante bien. Plataformas en 3D estuvieron presentes, con títulos como Jinx, Boom Boom protagonizado por un conejo, Rack Venture que recuerda un tanto a Rayman, y Cosmo Volpis, en donde controlamos a un zorro con un jetpack. Hyper Bombuster es un arcade de vista cenital muy colorido. De igual forma nos encontramos con Poly Roll Poker, pseudo secuela del juego del mismo nombre, pero con una estética estilo Game Boy Advance. Otro que regresa es Donos Tale, este simpático plataformas inspirado en Yoshi Island. Xenoid igualmente pinta buenas maneras. Por el mismo orden, un antiguo plataformas regresa, Puck el Pirata Rebuffer. Greeny the Block es otro representante del género, protagonizado por un cubo verde. Mención especial al bellísimo Moody Wild Goose, donde debemos limpiar una isla de la contaminación. Star Garden es un juego de crianza de criaturas que recuerda mucho a los Chaos, y que ha tenido críticas positivas. Wind Waker es un juego claramente inspirado en los Sonic 3D, pero donde manejarás a un pato. Pasamos ahora a unos cuantos juegos inspirados en Pixar Tower, siendo los más destacados Blinky's Adventure. El super precioso Arceus, con unos gráficos que parecen dibujos animados. Otro con el mismo estilo es el Kira Kira Cat Girl Rampage. Comet Catastrophe es otro plataformas al estilo Sonic que luce muy bien. Siguiendo con la temática estilo Pixar Tower, tenemos el Cone's Broken Bones y el Mario vs The Noise, que se me había olvidado decirles cuando mostramos los fangames. En el género de los beat'em-ups vimos el Dynamic Flare, cuyos gráficos son caricaturescos. Otro título que me hizo recordar los tiempos de la NES fue el Buster Big Score. Un juego con un look visual muy único es el Lilia de Line Credence, que combina low poly con muchos efectos gráficos. Hyper Pop es un juego al estilo Sonic Riders, con apariencia cel shading que recuerda a Jet Set Radio. Y finalizamos con XGA, fuertemente inspirado en Metroid. Y de esta manera finalizamos con los juegos que más me llamaron la atención del 6 2025. En conclusión, acabamos de ver una inmensa cantidad de títulos que podemos disfrutar en este instante, ya sean versiones completas o demos de juegos tanto fangames como indies, e incluso hubieron algunos que no aparecieron en el tráiler promocional del evento. Parte de este material lo iremos mostrando poco a poco en el canal, de una forma más detallada. Espero que haya sido del agrado de todos esta cobertura que hicimos del Sage. Veamos qué sorpresas nos deparará el año que viene en la próxima entrega. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido el Sage 2025? ¿Qué título te emocionó más o menos? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.